Hola, pues ahora se me ocurre que a manera de una selfie eterna voy a platicarles em, digamos que el tema de la semana anterior aunado a la de esta semana, para que pues sea mucho más práctico y cómodo para todos solo ver un solo video. Entonces, bueno, aquí atrás de mí verán que expuse una serie de ideas de las cuales como voy a ir guiando la reflexión, pero como ven, como la selfie lo crea en este espejo eterno de las representaciones, pues no se ven muy bien. Entonces voy a dar una breve introducción y luego ya paso al análisis de las ideas que están atrás de mí. Entonces, bueno, prácticamente ahora sí lo que estructuré como clases en estos días prácticamente viene del análisis que realizo en el texto que dio origen a este curso. Entonces, pues es evidente que va a ser es como una interpretación de todo lo que está sucediendo, todo lo que significan los dispositivos de representación. Entonces, prácticamente yo parto este análisis desde las teorías de Willem Flusser, en el cual Flusser analiza el dispositivo y también voy a hablar un poco de lo que sería el dispositivo para Foucault, para Jean-Louis Dehaut y para Miguel Rojas Mix, ya no el dispositivo, sino más bien el imaginario y toda esta idea de, de creación de imágenes. Entonces, bueno, voy a ir explicando un poco y voy a tratar de voltear la cámara en cuando sea necesario. Pero bueno, mientras voy a voltearla aquí. Ah, no se puede. No se puede voltear. Bueno, esto es como a gran escala, lo que es prácticamente la idea de los dispositivos de representación, como les expliqué hace ratito. Tomo de Willem Flusser. Willem Flusser escribe sobre la filosofía de la fotografía y él se pone a analizar sobre dos cuestiones en específico. Separa la imagen de la imagen técnica. Es decir, él plantea que la imagen es una imagen que no, o sea, son las imágenes que existen, que tienen mucho más que ver con la magia y no como que no son estas imágenes de reproducción. Entonces me voy a enfocar en las imágenes técnicas, las cuales él establece la distinción que las imágenes técnicas pues significan conceptos. Estos conceptos se logran analizar o se logran que será como establecer o llegar a interpretar a través de identificando la sociedad que los crea y los dispositivos que permiten estas imágenes, ya sea desde, él incluye, considera la imprenta como una de las cuestiones como técnicas pues más importantes para la creación de imágenes, no es la única sin embargo, ¿no? Entonces, bueno, considerando los dispositivos, Flusser plantea que los dispositivos programan, es decir, tienen una cierta delimitación en tanto al aparato mismo, ¿no? O sea, tienen como programaciones técnicas, como por ejemplo nos podemos pensar en las primeras imágenes del daguerrotipo que eran como de exposiciones muy largas, o luego ya cuando inventan la celulosa y entonces ya es mucho más práctico, más rápido tomar las imágenes y por la cámara de 35 milímetros ya también como que evoluciona y permite que sea como mucho más fácil y rápido la producción de imágenes y por ende pues se permite la fotografía de guerra, que es prácticamente el uso más común de estas imágenes de estas cámaras de 35 milímetros para reporteros y bueno, para toda la fotografía periodística. Entonces sería como la técnica en tanto al dispositivo, y también si se fijan las cámaras en sí establecen como ciertas limitaciones y posibilidades técnicas de acuerdo a los lentes, de acuerdo al tipo de imagen que están capturando. Y la otra cuestión es que Flusser dice este tipo de cosas, estas técnicas y estas como formas de la cámara van a delimitar ciertas conductas humanas alrededor de esta práctica, en este caso fotográfica. Entonces podemos pensar como un ejemplo de simplemente de las conductas, ¿no? De las ideas un ejemplo que nos permite como evidenciarlo de una manera más fácil es
el uso, por ejemplo, del celular, ¿no? O sea, justo que yo estoy aquí planteando que les puedo explicar todo esto a manera de, no es una selfie como tal, porque estoy volteando el celular para que yo pueda ver las letras, para que ustedes puedan ver las letras, pero sí el hecho de que yo esté estirando mi brazo, ¿no? Eso es una conducta humana, y el hecho de que yo ponga el celular a cierta altura, ¿no? O sea, como que son ciertas como normas o digamos como estructuras que repiten las posibilidades de acercamiento a las imágenes. Entonces, en este caso, ¿no? Serían las conductas. Entonces, por eso es que cuando él trata de analizar los significados, los conceptos, plantea que la sociedad que los produce es muy importante para considerar y analizar, y los dispositivos, justamente por estas dos razones que los dispositivos permiten de acuerdo a los programas que estos establecen. Entonces, esta idea de dispositivo de Flusser se junta con una idea de como una análisis desde Foucault, ¿no? Evidentemente ya es como otro tipo de dispositivo. Él no está hablando necesariamente de cuestiones físicas, sino que son dispositivos que en tanto poder y saber, ¿no? Cómo está conjugado, pues establecen una forma de sensibilidad específica, y con ello, bueno, aquí yo relaciono con la ideología, como veremos un poco más adelante, porque pues justamente, ¿no? La ideología a través de, o sea, como que se refleja esta manera de sentir y de pensar, ¿no? En esta ideología de Foucault. Entonces esto lo voy a dejar como aquí pendiente, porque después vamos a regresar a él en el análisis. Entonces, otro de los autores que mencionan el uso o el análisis de estos dispositivos es Jean-Louis Deot. En su caso, él establece una distancia, ¿no? Él dice, yo no quiero hablar tanto de dispositivos, porque incluso sí menciona a todos los que han analizado los dispositivos, Agamben incluso, sino que él está interesado más bien en la palabra aparato, porque él establece, bueno, él cree que hay distintos tipos de aparato, los cuales configuran los saberes y las artes. Él analiza aparatos como la perspectiva, ¿no? Es uno de los aparatos. Bueno, él plantea que desde la escritura es un aparato. ¿Por qué? Porque configura, ¿no? Un modo de aparecer en el espacio y en el tiempo. Esto es que puede ser, pues, él habla de la escritura, habla de el dibujo, y luego como el dibujo, a través de la perspectiva, pues proyecta una imagen, ¿no? Por eso me gusta siempre relacionarlo con lo que vimos en el primer módulo, con el modo de ver a través de la perspectiva. Entonces él establece bajo esos lineamientos muy similares como la perspectiva es un aparato también. Otro de los aparatos que analiza es la arquitectura, en los cuales la arquitectura él establece que pues proyectan, ¿no? A través de, por ejemplo, un trazo en un edificio, ¿no? Una planta o en un dibujo, pues proyectan hacia arriba ciertas estructuras, y entonces analiza esta idea del museo, sobre todo la idea de la arquitectura, sobre todo considerando la figura del museo, arquitectónicamente hablando. Pero otra de los aparatos que analiza es la fotografía en sí, en donde él sí está planteando que... Está planteando que así como todos los aparatos tienen un modo de aparecer específico, el de la fotografía en especial, bueno, a ver, este modo de aparecer está dado por un espacio y un tiempo, el cual se va a reflejar el espacio en una superficie de inscripción, y la temporalidad pues es el tiempo que registra cada aparato, ¿no? Entonces, eso va a establecer como un ser en común de las personas que lo utilicen, porque pensando en esta idea de la sensibilidad, de cómo cómo los dispositivos configuran, ¿no? Sensibilidad específica, aquí lo que plantea Deot es que esto, tanto el espacio-tiempo, ¿no? Esta trilogía de espacio-tiempo establece, no es trilogía, perdón, la trilogía sería como con el ser en común. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es bastante como fácil, o quizás es algo más evidente, analizar la tradición de la fotografía como que algo que sucede, por ejemplo, algo que se toma como fotografía, quiere decir que pasó en algún momento. Entonces, la temporalidad
nosotros vemos en una fotografía antigua, ¿no? La temporalidad que establece ante esto sería una temporalidad del déjà vu, es decir, como del recordar esto, como que esto fue, ¿no? Como que si nosotros lo hubiéramos vivido en otro tiempo. Y eso se relaciona o se apega mucho a lo que establece o lo que escribe Walter Benjamin con las ideas de recuerdos, de memorias en el texto de Infancia en Berlín. Y bueno, prácticamente eso establece que la temporalidad de las fotos, como tal de la fotografía, sería ese déjà vu constante. Este déjà vu constante va a cambiar, o digamos que va a llegar como un fin durante, pues a finales del siglo XX, porque si nosotros pensamos, ¿no?, que durante todo el siglo XX se producen imágenes fotográficas y casi todo como el estatuto de verdad de esas imágenes es que eso que estamos viendo existió. A pesar de que hay posibilidades de creaciones como ficticias, casi siempre, o la fotografía, o el valor de la fotografía es el valor del registro de lo que sucedió, y por ende damos por hecho que eso que estamos viendo sucedió. Pero esto evidentemente cambia con pues la llegada del mundo digital, ¿no? Entonces hay como un cambio. Hay un cambio en tanto a la superficie de inscripción, la cual se pues, termina, pues ya no es una fotografía impresa, ya no es la gelatina del papel, con gelatina, plata gelatina, sino que ya son los dígitos 0 y 1 que configuran, ¿no?, la información que lleva una fotografía. Y la temporalidad también cambia, porque ya no es que tenga este valor de verdad. Las imágenes ya no tienen este valor de verdad, aunque ciertas cosas sí tenemos todavía como ciertas líneas de pensamiento o de deducción de que eso que vemos en esa fotografía existió. Ya existe, bueno, más bien estamos en un momento en el que, pues aquí ya voy a introducir al pensamiento más bien de Miguel Rojas Mix, en el cual él habla del imaginario actual, del siglo XX. Este imaginario no se crea o no se establece a partir de la verdad, como lo que estábamos hablando aquí abajo, ¿no?, de que si una foto existe porque un hecho existe porque una foto le tomó, o sea, se tomó. Más bien aquí habla que el imaginario visual y todas estas, como el valor retórico de las imágenes, es más bien verosímil, no verdadero. Y aquí existe una diferencia en tanto que lo verosímil, esto es según Aristóteles, lo verosímil es como el punto en común, o digamos que lo que por un conjunto de personas se piensa como verdad. Les voy a leer dice, sí, conjunto de lo que es creíble para la opinión del común. Y pues eso nos habla mucho, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en esta época de la posverdad. Esta época de la posverdad pensada, ¿no?, en este mundo de, pues, que hay un cambio en tanto cómo están apareciendo las cosas. Ya no es el mundo fotográfico normal, es un mundo fotográfico, pero en la era digital. Y además a esto, bueno, digamos que un ejemplo, ¿no?, que nos permite analizar esto, considerando la propuesta de Willem Flusser, ¿no?, de las conductas y de las técnicas, sería la selfie, ¿no?, que es prácticamente lo que hice al principio del video. Esto ya no es una selfie, porque si se fijan ustedes sí ven las letras aquí normales, pero la selfie lo que genera es una imagen de nosotros mismos inversa, alterada, como si nosotros nos viéramos en un espejo. Pero como ya es tan común ver esa imagen de nosotros, pues no nos genera ninguna sensación de, así como Heimlich, no sé cómo, se me olvidó, como familiarmente siniestro o desconocido estas ideas, ¿no? Sino que más bien genera pues algo muy extraño en tanto cómo se configura la sociedad actual, ¿no? Que prácticamente si vamos así como a la etimología de las palabras, en tanto selfie como espejo, ¿no?, o sea, como este espejo capturado, como la imagen del espejo que se captura, pues también pensamos en este espectro, que ha sido como tema de muchísimos filósofos, pero a mí lo que me interesa es relacionar entre este espectro con la palabra, con la especulación financiera, ¿no?, que es prácticamente
la especulación viene de especulare, tiene la misma raíz que espejo, y que mirar, y que ver. Entonces, pues te habla mucho de cómo este capital, cómo se mueve ahora este capital en tanto especulación y nuestra manera de consumo de estas imágenes, que evidentemente es a través de todos estos dispositivos. Y pues es muy fácil eso verlo, porque vivimos con eso todo el tiempo. Si ustedes se meten a Instagram o a Facebook, el capital y toda la mercadotecnia va a adoptar las mismas estrategias de comunicación y de como de representaciones para vendernos algo, ¿no? O sea, siempre va a ser como una salida de todo esto, y por eso es que ahí es en donde se nota, ¿no?, la importancia del poder, del saber y de esta ideología, la cual pues es una ideología totalmente capitalista, ¿no? Esta forma de reproducciones y de representaciones de uno mismo está totalmente como así, tiene como una, pues está atravesada por el capital, está atravesada por las estrategias de consumo, lo cual eso ya también hay muchísimos textos sobre ese tema, en el cual analizan la forma en la que genera una adicción, y estas adicciones generan ansiedad, y cómo es que es un círculo vicioso, que esa ansiedad se cura comprando, y entonces es como este círculo vicioso eterno en el que estamos inmersos. Entonces, por eso es que a mí me parece como punto, no punto de partida, sino como punto último de reflexión en este seminario en línea, es el poder de la imaginación, en tanto como que este punto del mundo, de la vida humana, para generar como nuevas opciones un poco al margen de este sistema capital, ¿no? Y por eso, bueno, eso toma muchas de las teorías del espectador emancipado, de Rancière, y también lo que él establece y la como su apuesta por una educación que emancipe, ¿no? O sea, es decir, que una educación que logre generar la conciencia, una conciencia de sí, y que esto sea lo que nos lleve, ¿no?, hacia una posibilidad de una emancipación. Y entonces en este lado, en este punto, hay un texto muy bonito también que se los puedo poner ahí. No, de hecho, que no se los voy a poner, les toca analizar esta semana, que es justo el papel de la imagen para como en esta posibilidad de emancipación en la pedagogía crítica contemporánea. Entonces, me parece como muy necesaria la reflexión, considerar la imaginación como este eje que es natural, ¿no? O sea, es una forma de ser del ser humano. La imaginación está dentro de nosotros y nos permite, como hasta cierto punto, pues crear nuevas cosas y pensar como nuevas posibilidades. Y a ver, espérenme, porque voy a tener que parar esto también ahorita. Sí, pensar así como qué otras posibilidades, además de esta idea de la selfie, de que yo me veo y que, ¿saben? O sea, esta como forma programada de actuar ante los dispositivos como es mi teléfono, y las distancias que esto genera, ¿no? Y las formas de hacer imágenes y las formas de de representarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que en la imaginación está como este punto del parteaguas, y pues estaría muy interesante que ustedes leyendo estas dos, bueno, hay dos lecturas en esta última semana. Una es sobre como la imaginación creativa. Otra es sobre que esa, ahorita les pongo a quien le toca presentarla, la imaginación creativa. Otra es la imagen, las posibilidades de la imagen en esta época de la pedagogía crítica, ¿no?, en tanto poder de emancipación. Y la última, que sería como el último ejercicio reflexivo semanal, que es decir, nosotros hay algo en la imaginación que esa imaginación limita. Sí, como que resiste al cambio, resiste a las nuevas formas, y eso pues es quizás donde tenemos que actuar para como combatirlo y cambiarlo, y que la imaginación se libere y podamos crear todo el tiempo posible. Entonces eso sería todo por mí. Espero que todo este camino reflexivo haya sido de su agrado. Me interesaría mucho, de verdad mucho tener como sus opiniones al respecto. Voy a poner un último videito en la misma plataforma en donde hicimos las presentaciones, para que a manera de conclusión general, además de presentar
su tarea final ahí. También me gustaría que me compartan qué esperaban de esto y si esto cumplió sus expectativas. Bueno, no, eso ya me platicaron qué esperaban del curso. Este curso no es un curso como tal, no fue un curso como análisis de la imagen, pero podemos desarrollar otro igual. Este más bien era como un pensar la imagen desde otro lado, porque me interesaba mucho llegar a este punto de la imaginación. Creo que es clave, sobre todo a las personas, ¿no? Que hay varios que dan clases y hay varios que están en este mundo de como de la pedagogía, ¿no? Como fomentar eso y no generar como repeticiones, ¿no? Sino que fomentar que cada alumno, cada persona, y no solo como alumnos, pero bueno, que cada persona como que sí genere estas posibilidades personales y en tanto que generan las suyas propias, pues van cambiando las del mundo también. Y eso a mí me interesa mucho que suceda. Por eso es que llevé la reflexión hacia ese punto, porque creo yo que necesitamos como desde esta postura de la pedagogía crítica, de a través de la interpretación y a través del pensamiento crítico, puedes llegar a la liberación de, pues, de las sociedades, ¿no? En este mundo en el que estamos metidos. Entonces, bueno, eso es todo por mí, desde mí, más bien, de mi parte. Voy a tener otro videito nada más de despedida y espero que les haya gustado y perdonen la demora. Decidí hacerlo así al final, en conjunto. Bueno, adiós.